Vamos a retomar nuestra clase con este segundo video. Habíamos quedado en esta diapositiva donde veíamos cómo decaía la corriente en el tiempo cuando yo tenía una capacitancia en mi circuito, o sea, cuando tenía un circuito RC. Veamos ahora cómo funciona un circuito RC. Este es un circuito RC donde aquí yo tengo una batería. Si ustedes se fijan, tengo una rama conectada a un condensador que puedo conectar o no vía este switch que está aquí. Y tengo otra rama, ya, que también la puedo conectar con este switch para dirigirla hacia una resistencia y hacia una luz LED, ¿de acuerdo? Este es un típico sistema de un circuito RC. Veamos cómo funcionaría. En primer lugar, si yo conecto el switch de esta manera, lo que voy a tener, ¿cierto?, es este circuito de este lado de acá, donde voy a tener mi batería, mi resistencia y el condensador, ¿de acuerdo? Entonces es un circuito RC como el que acabábamos de ver, muy similar. Este condensador está inicialmente descargado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay carga ni positiva ni negativa en ninguna de las dos placas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo conecto la batería? Este circuito se cierra y entonces empieza a circular corriente. Y esa corriente, cuando empieza a circular, lo que va a generar es que se empiezan a acumular cargas positivas en un lado del condensador y esto va a inducir que se acumulen cargas negativas en la otra placa. Si yo empiezo a acumular cargas positivas a este lado de acá, las cargas positivas de la otra placa se van a repeler, por lo tanto se va a generar una densidad de cargas negativas en la placa que está justo al frente. En la medida que la corriente siga circulando, va a seguir pasando que se va a acumular cada vez más carga positiva en una placa y por ende entonces más carga negativa en la contraria. La cantidad de carga en una placa va a ser igual que la de otra, que la del frente, solo que de signos contrarios, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más tiempo yo tenga conectada mi batería, ¿cierto?, más carga se va a ir acumulando hasta un momento en que yo alcance la capacidad máxima de acumular carga del condensador, ¿sí? Que como veíamos al principio, tiene que ver en gran parte con la geometría del condensador. Entonces va a llegar un momento en que mi condensador ya no va a aceptar más carga, va a estar lleno, va a estar al 100% de su capacidad. En ese momento va a dejar de circular corriente, ¿sí? Porque el capacitor está lleno y por lo tanto ya no es posible que siga circulando corriente. Porque al alcanzar su capacidad máxima, este condensador va a haber alcanzado la misma diferencia de potencial que la batería. Por lo tanto, no voy a tener diferencia de potencial en mi circuito y no va a haber entonces corriente. ¿Qué pasa si en ese momento yo desconecto la batería? El condensador va a seguir estando cargado, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener un condensador ahora con una diferencia de potencial entre sus placas y con una carga en cada una de sus placas. En este momento, yo puedo conectar entonces esta rama del circuito que tiene el condensador y la resistencia a la otra rama que tenía la luz, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al estar conectado de esta manera, yo cierro el circuito, este que está por fuera. Y en este caso, entonces, las cargas positivas de la placa positiva del condensador van a empezar a generar una corriente, tal como vimos en la clase de circuitos, de tal manera que se va a generar una corriente en este sentido, en el mismo sentido que las manecillas del reloj, ¿cierto?, que va a pasar por esta luz y la va a encender, ¿de acuerdo? Y eso se va a producir y cada vez que circule corriente, ¿cierto?, a cada vuelta, por así decirlo, se va a ir perdiendo un poco de carga en mi condensador, ¿cierto? Porque imagínense, es como que cargas positivas bajan desde aquí y van a neutralizar, por así decirlo, esta de la otra placa, ¿ya? Entonces, en la medida que yo vaya haciendo esto, mi condensador se está descargando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no le quede más carga, ¿sí? Toda la carga que yo acumulé cuando lo tenía conectado a la batería, la voy a haber perdido haciendo circular la corriente por este circuito y que fue usado, ¿cierto?, en iluminar esa luz que tengo ahí. En ese momento, cuando ya no tenga más carga, el condensador, ¿cierto?, ya no es capaz de proveer más corriente, por lo tanto, la luz se apaga
indicación de que ya no circula más corriente por esa rama. Esto es, en resumen, la manera en que funciona un circuito RC. ¿Qué podemos entonces nosotros calcular a raíz de este tipo de circuitos? Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos 3 circuitos RC en los cuales vamos a tener una batería de 12 volts, todas las baterías van a ser iguales. Sin embargo, en el primero tenemos una resistencia de 1 megaohm, un condensador de 20 microfaradios. Al inicio, tal como veíamos en las diapositivas anteriores, la corriente que va a empezar a circular cuando yo recién cierre el switch va a ser igual a V partido por R. Por lo tanto, 12 partido por 1 megaohm. Y eso da una corriente inicial de 12 microamperes. En este otro circuito, en el rojo, tengo una diferencia porque tengo una resistencia que es el doble de la primera. Ya tengo una resistencia de 2 megaohm. Y un capacitor, una capacitancia que tiene la misma capacidad de 20 microfaradios. En este caso, como la resistencia es el doble, la corriente inicial que va a pasar ya no van a ser 12 microamperes, sino que van a ser 6 microamperes. ¿De acuerdo? Y en el tercer circuito voy a tener una resistencia de 1 megaohm, pero un capacitor más pequeño de 10 microfaradios, ¿sí? Y en este caso entonces también la corriente inicial será igual a 12 microamperes. ¿Cómo se va a comportar entonces cada uno de estos circuitos en el tiempo? Recordemos que esa es la característica de los circuitos RC. La carga del condensador y la corriente a través del circuito y por lo tanto el voltaje en el tiempo varían, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se verían los gráficos del voltaje en el condensador a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Aquí cada uno de los colores representa cada uno de los circuitos. Veamos el negro, que es el primero que tenemos dibujado acá. Este circuito era el que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y lo que podemos ver es que, como decíamos, cuando yo recién cierro el circuito, va a empezar a circular la corriente, ¿cierto? Pero como está descargado el condensador, no hay cargas positivas ni negativas en sus placas, el potencial, ¿cierto?, en este condensador inicialmente es 0, tal como aparece aquí. Y es 0 para los 3 circuitos, ¿sí? Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esta corriente va a empezar a circular y el condensador se va a empezar a cargar. Mientras más carga tenga, mayor va a ser el voltaje o la diferencia de potencial entre sus placas, que es lo que está graficado aquí. Y podemos ver que la forma en que se comporta ese potencial es también de forma exponencial. El potencial del condensador aumenta de manera exponencial con el tiempo. ¿Y qué datos nos podemos tomar como importantes? Vemos que en este caso, ¿cierto?, de la raya negra, vemos que no es para nada igual que la raya azul ni que la raya roja, ¿ya? Si nos fijamos en este tiempo, 20 segundos, que era lo que se tardaba, recuerdan ustedes, este condensador en alcanzar el 63% de su carga máxima, eso eran los 20 segundos, ¿cierto?, que equivale a un valor de, en este caso, de 7,56 volts. Vemos que en este caso son 20 segundos más o menos para llegar a esos 7,56. Sin embargo, a los 20 segundos, en el caso del circuito en rojo, estoy por debajo de ese valor. Todavía no alcanzo esa carga. Significa que en este circuito rojo, la carga del condensador se está demorando más, ¿sí? En el otro extremo, el circuito azul, que es este que está acá, yo voy a tener que a los 20 segundos, si yo tirara una línea imaginaria aquí por 20, voy a ver que estoy mucho más cerca de 12 que en la línea negra, ¿de acuerdo? Indicación de que en este circuito azul la carga del condensador es mucho más rápida que en el circuito negro. Entonces podemos ver, ¿cierto?, en estos 3 ejemplos que cambiando los valores tanto de la resistencia como de la capacitancia, vemos un comportamiento temporal del voltaje en el condensador que es diferente, ¿sí? En el caso negro vamos a tener un comportamiento como la línea negra que está acá, pero si yo disminuyo la capacitancia, manteniendo todo lo demás constante, voy a tener una carga mucho más rápida, ¿sí? En el caso rojo, si yo aumento la resistencia manteniendo la capacitancia, voy a tener
una carga más lenta. Y esto se va a entender inmediatamente cuando definamos a continuación lo que es el tau. Vamos a ver que el voltaje en el condensador en el tiempo, que son las curvas que habíamos visto graficadas recién, se comportan según la ecuación que está escrita aquí. El voltaje en el condensador en el tiempo, ¿sí?, va a ser igual a su voltaje máximo, que es lo mismo que el voltaje que tiene la batería, por eso V sub B, ¿ya? Ese es el voltaje máximo que pueden alcanzar. Recuerden que cuando ya dejaba de circular corriente, cuando yo tenía mi condensador conectado a mi batería, era porque había alcanzado el mismo potencial que la batería. Por lo tanto, este es el voltaje máximo que puede alcanzar. Y la manera de decaer de este voltaje, de aumentar, va a ser igual a el máximo, V sub B, por 1 menos E elevado a menos T partido por RC, ¿ya? Esto es una clásica ecuación de crecimiento exponencial, ¿ya? Que si ustedes tal vez lo han visto en las clases de matemáticas, si no, es lo que vimos nosotros, lo vamos a poner aquí de nuevo para que lo vean. Es este tipo de ecuaciones clásicas. ¿Cómo puedo yo saber qué son esas? Bueno, imagínense que esto es 1 menos E elevado a menos T partido por RC. Cuando el tiempo es muy grande, ¿sí?, voy a tener que este término va a ser prácticamente cero. Por lo tanto, a tiempos muy grandes, el voltaje en el condensador va a ser prácticamente igual al voltaje de la batería, ¿ya? Esa es una forma en que yo puedo comprender esta ecuación fácilmente. ¿Qué pasa cuando el tiempo que ha transcurrido desde que yo cerré el switch es igual a un valor exactamente igual a la multiplicación de la resistencia por el condensador, o sea, R por C? En este caso, cuando haya transcurrido un tiempo igual a R por C, yo puedo reemplazar en mi ecuación el tiempo por RC y me va a quedar V sub B por 1 menos E elevado a menos 1. ¿Ya? Si ustedes con su calculadora calculan cuánto es 1 menos 1 partido por E, van a ver que eso es igual a 0,63. Por lo tanto, cuando ha transcurrido un tiempo RC, ¿sí?, la carga del condensador es igual a 0,63 por V de la batería. O sea, el 63% del voltaje de la batería, o lo que es lo mismo, el 63% del voltaje final máximo que ese condensador es capaz de tener. ¿De acuerdo? Entonces, si calculamos eso es 0,63 por 12 y son los 7,56 volts que habíamos visto en las diapositivas anteriores. A este valor RC, que es un valor que tiene unidades de segundos, ¿sí?, le vamos a llamar tau y lo ponemos con esta letra tau, ¿cierto?, como RC. Si lo calculamos para este circuito, vamos a ver que tau va a ser R por C, es decir, 1 por 10 elevado a 6, ¿ya?, que es 1 mega ohm, ¿sí?, 1 por 10 elevado a 6, por el valor de la capacitancia, que es 20 por 10 a la menos 6, 20 microfaradios. Esta multiplicación da 20 segundos, ¿sí? Por lo tanto, el tau, que es igual a RC, es la constante de tiempo característica de un circuito RC, ¿sí?, y que se mide en segundos. En este caso, vale 20 segundos. Físicamente, significa que transcurridos 20 segundos desde que yo cerré el switch, el potencial en el condensador va a ser igual al 63% de su potencial máximo, que es igual al potencial de la batería. En este caso, cuando hayan transcurrido 20 segundos, si yo pudiera medir el potencial, la diferencia potencial en el condensador sería igual al 63% de 12, o sea, 7,56 volts. ¿Sí? Si yo grafico esto, lo que puedo ver es que si tengo en el eje X el potencial y en el eje Y el potencial y en el eje X el tiempo transcurrido, lo que yo voy a observar es que una vez que cierre este interruptor, voy a tener que el potencial en el condensador va a ir creciendo hasta alcanzar un máximo de 12, ¿sí? Y voy a tener que cuando haya transcurrido un tiempo igual a tau, que lo habíamos calculado eran 20 segundos, voy a tener el 63% de ese voltaje máximo, que
que es 7,56 voltios. Y va a tener esta forma que tenemos acá. Vamos a definir también que el tiempo, porque no vamos a trabajar con tiempos infinitos, ¿cierto? Vamos a saber que cuando ya se haya alcanzado un tiempo igual a 5 veces tau, en este caso 5 por 20, 100 segundos, ¿de acuerdo? Ya voy a estar a 99,98% de 12. Por lo tanto, voy a asumir que a 5 taus, cuando hayan transcurrido 5 taus de tiempo, mi condensador ya va a estar completamente cargado, ¿sí? Esto nunca alcanza 12 exacto, sino que se aproxima a 12, pero vamos a considerar que a los 5 taus ya estamos con nuestra carga máxima, ¿sí? Como habíamos dicho, tau es la constante de tiempo y se mide en segundos. Para ver la corriente vamos a continuar en el siguiente video.